Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Muchísimas gracias por sintonizarnos un programa más de Cafecito con tu nutriólogo. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que me lo han pedido tanto en casita y ustedes, que es el tocar fondo. Y para este tema tenemos hoy a la licenciada en psicología Alice Santamaría. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Alice? Hola, me encuentro muy bien. Estamos aquí muy contentos de estar en tu programa y de hablar este tema tan interesante que surge tanto en el área de la psicología como supongo también en tu área, en donde ya toqué fondo, yo ya no puedo, ya no sé qué hacer más y de repente es no saber qué hacer, ¿no? Es en qué momento están. Entonces, es un tema muy interesante que va a dar para mucho. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Así es, bueno, aquí ya tenemos un video previo con Alice que estuvo fenomenal, que es de ser madre, ser mujer. Por favor, se los recomiendo. Les voy a dejar la etiquetita o el link aquí abajo en la caja de descripciones para que lo vean, porque la verdad es algo bastante interesante cómo lo abordamos, ¿no? Pero bueno, para la gente que no te conoce, Alice, que está por primera vez en el canal, platícanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Alicia Santamaría Espinosa, soy licenciada en psicología y estoy terminando una maestría en psicoterapia integral y ciencias de la salud. Estoy en este momento trabajando en el Instituto de Educación Media Superior apoyando a los jóvenes en el área de psicología. He trabajado en el DIF, estuve trabajando un tiempo en la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y bueno, de ahí me he dedicado y me he especializado en lo que son niñas y adolescentes, pero también me he dedicado a lo que tiene que ver con la familia, la pareja y bueno, la terapia. A final de cuentas se da en todos los ámbitos, tanto individual como colectivo. Así que, bueno, he estado estudiando algunos cursos que me permiten pues tener como ciertas nociones de ciertos temas y bueno, más bien estoy muy como enfocada en cuestiones de género, de derechos humanos, entonces a final de cuentas pues tengo una experiencia que me permite hablar de ciertos temas y que agradezco mucho me tomen en cuenta, sobre todo porque la mirada que tenemos como mujer tal vez o tal vez como este mi carrera profesional inició en la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces una mirada muy interesante que no es que no la tengan otras universidades, pero creo que ahí es como el plus que me da un tipo de visión diferente de cómo abordar los temas. Sí, así es. Yo siempre que te veo y a las amistades de mi queridísimo Juan le mando un besote. Son psicólogos integrales, que es lo bonito y me encanta esta formación humanística que tienen. Es algo maravilloso. Pero bueno, pasando al tema del día de hoy. ¿Qué es tocar fondo, Alice? Porque como tú lo dices, en mi ramo y en el tuyo se da mucho esta palabra, bueno, esta frase, porque no es una palabra, esta frase que es doctor, doctora, Lick, ya toqué fondo. Pero, ¿qué es tocar fondo en sí? Tocar fondo es, ¿sabes qué? Ya estoy sumergido en esta problemática y ya me ahogo y tengo oportunidad de salir o tocar fondos, ya estoy sumergido y ya ahí me quedé y ya no puedo salir adelante o sabes que estoy a punto de llegar al límite y hay oportunidad de salir, pero hablábamos en un mensajito, es que tocar fondo depende de quién lo diga y el contexto en donde esté, porque no va a ser lo mismo mi contexto que el tuyo. Entonces, ¿qué sería tocar fondo? Ok. Bueno, vamos a empezar por esa dichosa frase, ¿no? Porque
La escuchamos mucho, sobre todo en adicciones, o al menos me ha tocado escucharla mucho en esa área. A final de cuentas, tocar fondo es para muchos, o en general, o lo que tenemos del concepto o la idea, es de que ya nos pasó de todo. Ya perdimos familia, perdimos salud, perdimos trabajo, perdimos esos vínculos a veces. Entonces tocar fondo parecería que es llegar a lo peor que te podría pasar en la vida. Podría ser hasta una pérdida de un ser querido. Entonces tocar fondo para todos por eso es diferente. Si lo pensamos en una adicción, cuando de repente la persona no es la que dice que ya tocó fondo, los demás lo miran y le dicen, no, es que ahora sí ya tocaste fondo. Es que ya te fijaste, ya perdiste el trabajo, ya perdiste a tu pareja, ya tus hijos se fueron. O sea, a final de cuentas, el otro muchas veces es el que nos hace ver que estamos tocando fondo. Pero la persona muchas veces no se da cuenta o no sabe ni siquiera qué es eso de tocar fondo. Es algo muy personal y tiene mucho que ver con el contexto y la historia de vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando los demás nos señalan y nos dicen, oye, es que ya tocaste fondo, pues sí, a lo mejor para esa persona que lo indica, eso es tocar fondo, perder familia, perder trabajo, pero a lo mejor para la otra persona ni siquiera se acerca a lo que sería tocar fondo. Entonces podemos iniciar primero por esa parte donde tocar fondo es diferente para todos, porque todos somos diferentes, todos crecimos en diferente época, todos tuvimos diferentes pues padres, a final de cuentas todos tuvimos una familia diferente, aunque compartimos cultura y referentes que nos permiten como saber de lo que el otro está hablando. Pero eso no quiere decir que sepamos cuando el otro toca fondo. Entonces aquí podemos ver esta parte. Primero es algo muy personal, saber si tocaste o no fondo, porque el fondo de cada persona, a final de cuentas, lo determina la persona. Segundo, es cómo te señalan para decirte que tocaste fondo. Y entonces el otro es el que te está mirando, el que te está señalando, el que a lo mejor está viendo estos errores que muchas veces nos lo marcan así como errores o malas decisiones en las que nos hacen ver que estamos tocando fondo. Entonces podemos verlo desde la mirada de personal y desde la mirada del otro, cómo nos está mirando a partir de estas decisiones, porque tendrá que ver entonces con decisiones que tomamos, que son decisiones a lo mejor no correctas para unos, pero en su momento fueron decisiones que tomamos nosotros con lo que teníamos a la mano, o tiene que ver con las circunstancias de la vida que nos llevaron ahí, porque hay un momento en nuestra vida que nos dejamos llevar, que no tenemos esta conciencia de que algo está mal con nosotros, o algo está pasando, o algo me está inquietando, o algo me está molestando. Entonces, pensemos que tocar fondo tiene mucho que ver con todo eso. Entonces, si yo pienso en una persona en específico que llega conmigo a terapia y me dice, es que ya toqué fondo, por ejemplo, o que se acerque con un amigo y le dice, es que ya no sé qué hacer, yo ya no puedo más. Entonces, no sé si el tocar fondo se asimile a esto, el de yo ya no puedo. O sea, yo ya tiré la toalla, yo ya me cansé, yo ya no sé qué hacer, inclusive he pensado hasta en quitarme la vida porque yo ya no puedo, ¿no? Imagínate hasta qué grado podemos llegar en pensar en tocar fondo, porque ahí tendríamos dos situaciones. Toco fondo, me quedo ahí y de ahí no salgo, o toco fondo y me levanto. Si lo pensamos como aventarnos un clavado en el mar o en el agua, en la piscina, y nos aventamos y tocamos el fondo de la piscina, si nos quedamos abajo, ¿qué pasa? Nos ahogamos. Nos ahogamos, nos salimos, nos morimos, ¿no? No hay nada más allá que eso. Al menos en esta vida o las creencias que tenga cada quien, que todas son muy respetables. Pero tocar fondo en una piscina y no salir de ahí,
implica morir, a menos que tengas un tanque de oxígeno y tengas condiciones que te permitan estar en ese fondo, que a lo mejor eso lo vamos a ir como tratando, qué condiciones serían que nos permitan estar ahí y sobrevivir, y de ahí para arriba, o sea, no hay más, ¿no? Porque si te avientas a una piscina, hay un tope, y ahí te quedas, y de ahí para arriba, puedes irte para los lados, te puedes para frente, para atrás, pero no más abajo. Uh-huh. Entonces, pensando en esta idea de la piscina, porque tocar fondo, digamos que estamos pensando en algo así, llegar a ese límite donde yo ya no puedo ir más para abajo, porque abajo ya no hay nada, solo habrá la muerte, ¿no? O habrá otras condiciones que me asimilen a estar como muerto en vida, donde no me permitan a lo mejor relacionarme ni siquiera conmigo mismo. Uh-huh. Entonces, hablando de estas condiciones en las que nos encontramos, en donde estamos en el fondo, tendríamos que pensar primero cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo fue que se dieron las condiciones para que yo llegara a ese punto? Por eso cuando te dicen, es que ahora sí ya tocaste fondo, y la persona se queda así pensando, y dice, no, pues sí, pero sigue con esa misma dinámica, con estas decisiones que no son a lo mejor tan favorables en su vida, y entonces le pasa otra cosa peor, y otra cosa, y otra cosa. Entonces dices, entonces, ¿cuál es tu fondo? O sea, realmente, ¿cuál es tu límite? A lo mejor pensar tocar fondo es esa parte de cuál es tu límite. Como persona, como ser humano, como pareja, como lo que sea. ¿Sí? Porque aquí no estamos hablando de hombres o mujeres, estamos hablando de personas, de seres humanos, que justamente tienen diferentes formas de pensar, de sentir, de vivir y de asimilar la realidad, que le permiten de alguna manera interactuar con uno mismo y con los demás. Uh-huh. Entonces, si yo pienso qué condiciones llevan a una persona a tocar fondo, y para saber que estás ahí, qué estará pasando alrededor de tu vida, que diga, creo que con esto y esto y esto, como si fuera una lista, decir, entonces yo sí estoy tocando fondo, ¿no? Si lo ponemos como una lista, pues entonces imagínate cuántas personas dirían, pues yo no encajo en esa lista, ¿no? A mí no me está pasando eso, entonces yo no estoy tocando fondo. Por eso no es como muy conveniente el listar qué condiciones serían las que te llevarían ahí, porque entonces lo dejaríamos en eso, sino más bien qué factores, qué decisiones, qué situaciones, qué emociones te han llevado a ese punto. Uh-huh. No sé si tengas una pregunta hasta aquí. No, estaba yo pensando, o sea, pregunta no, sino a raíz de todo esto, diferentes escenarios, ¿no? De diferentes personas. Ahorita, hay una grabación de otro video más adelante que se los vamos a poner. Primero va a ser de este colega tuyo, ¿no? Que me estaba diciendo, sabes que yo quiero hablar una situación contigo de que le acaba de dar un infarto a un amigo mío. O sea, le dio ayer justamente, ¿no? Y que dice, la verdad me siento muy triste por él, porque dice que no es feliz y que tuvo que pasar esta situación para darse cuenta que no es feliz, ¿no? De que extraña mucho su casa, la verdad está en un trabajo donde se quedó, pero por la estabilidad económica, pero pues que nunca le hizo match, ¿no? Nunca sintió esta satisfacción, extraña su natal Durango, creo que me acuerdo de dónde es, y dice, bendito sea Dios la libró, pero ¿qué hubiera pasado si no? Entonces siente como esa situación, ¿no? El caso que te conté de la familia, ¿no? De esta persona que enviudó,
y que dice, bueno, pues ya está la proyección, ¿no? En donde dice, bueno, soñé a tal persona que me dijo, cambia antes de tocar fondo porque yo no tuve la oportunidad, ¿no? Y vuelvo a un punto y que van a decir, bueno, no, te vas a quemar. No, no, no me quemo, señores. Al contrario, me da mucho gusto el yo externar que voy a terapia, porque al final de cuentas, pues es necesario, ¿no? El punto de Nora, te mando un besito, tú también con que conoces a mi queridísima Nora, me dice, bueno, es que las barras con las que te están midiendo es porque tú justamente cortaste ese tamaño, ¿no? Entonces tú estás cumpliendo las perspectivas de las personas, pero que tú también proyectaste esto. Entonces llega a este punto en mi casa en el que dices, "Pues, ya no puedo, ya, ¿no? Mi límite justamente. Entonces, bajo todos estos contextos que me estás diciendo, pues sí, cada persona es completamente distinta y cada persona tocó fondo de distinta forma. Así de sencillo. Sin embargo, algo que está marcando mucho, ¿no? Es el hecho de o ya llegaste a tu límite o vas a llegar a tu límite. Es algo que a las tres personas, ¿no? Hablando de estos ejemplos, está latente la palabra de que ya casi llegas al límite o ya tocaste este límite y como dices, hay de dos, o te quedas ahí y te ahogas, ¿no? O agarras y sales. En el caso pues de la persona que tuvo el infarto y de la persona que enviudó, no, pues dices, ya no hubo oportunidad de darse este empujón porque biológicamente pues ya la persona ya no está y la otra, bueno, estuvo a nada, hubo distintos factores, pero qué fuerte que no se tenga esa oportunidad. Y hay otras personas que también a lo mejor sería como una vertiente, que a pesar de que ya le pasó de todo, no quiere y quiere seguir ahí en el fondo. Exactamente. ¿Te acuerdas que te dije que en la piscina cuando están en el fondo y que tienen, si eres un buzo y estás en el fondo, a final de cuentas tienes condiciones para que te permitan estar ahí, Así es. ¿no? Y no morir, seguir ahí sobreviviendo. Pero un buzo no puede quedarse ahí miles de años, o sea, a final de cuentas se le va a acabar el oxígeno, porque necesitamos el oxígeno. Y eso es lo que necesitamos para vivir. El oxígeno que necesitamos, la motivación que necesitamos, cada uno sabe. Es como si llevaras tu tanque de oxígeno atrás. Piénsenlo así. Y ese oxígeno son todas esas motivaciones, todo eso que nos permite seguir respirando, viviendo, avanzando. Pero todos tenemos un límite. Biológicamente lo tenemos. La realidad de que algún día todos vamos a morir, esa es la única certeza que tenemos. Eso nos genera mucha ansiedad y queremos prolongar muchas veces ese día que nos toca, ¿no? Pero pues a veces no podemos hacerlo. Un infarto, algo tan aparentemente tan inesperado, porque podríamos decir que es inesperado, pero no, porque hay factores de riesgo que llevaron a esta persona al infarto. A lo mejor la alimentación, el estrés, a lo mejor tenía alguna patología que lo llevó a esto. O sea, debemos ver de la persona, ahora sí que hacer la radiografía de la persona lo que le está pasando. Pero a raíz de esto salen emociones que tenía guardadas, que se relacionan con el estrés, ¿no? Extraño esto, pues es que a lo mejor hubo una separación, hubo problemas, hubo el otro. Y entonces, cuando estamos en cama o cuando estamos enfermos o cuando estamos en ese punto crítico donde casi se nos va la vida, muchas veces pensaríamos que ese es el fondo, ¿no? Que eso sería tocar su fondo y realmente no sabemos, porque una vez que pasa esa condición que nos sentimos vulnerables, podemos seguir con la misma línea,
podemos seguir en lo mismo, y no cambiar nada. Y eso nos va a llevar a otra situación un poco más complicada. Ir a terapia, pensaríamos, mucha gente la asocia como, bueno, es que está súper mal, ¿no? Es que ya. Y no, realmente ir a terapia, que es muy recomendable para todos, porque todos de alguna manera buscamos a alguien que nos escuche, ¿no? Si llegamos a ese punto donde a veces nuestra palabra se pierde y no nos escuchan y no nos escuchamos a nosotros, pues claro que vamos a llegar a esos límites, a esos extremos donde no podemos salir. Pero hay veces que las personas van perdiendo tanto este sentido del vínculo con el otro. ¿Por qué te hablo de este vínculo mucho? Porque justo cuando dices, es que el amigo tuvo el infarto, la persona que ve al amigo y le da tristeza por el amigo, de alguna manera lo mueve y dice, híjole, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, es como un espejito. Eso que te pasó a ti me puede pasar a mí. Entonces mejor voy a hablar de lo mío, de mis emociones, de mis tristezas. A lo mejor me voy a cuidar mi alimentación, voy a hacer ejercicio. O sea, entonces ese reflejo que nos da el otro es como una cubetada de agua, ¿no? Tienes tu micrófono. Sí, pues que justamente que es lo que pensé, hubo una proyección y es Sí, válida, porque al final de cuentas es de, ay Dios, una llamada de atención, ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Hasta dónde tengo que llegar para cambiar hábitos o conductas que me están dañando o que me están alejando del otro, que me están alejando de mí misma? Entonces, de mí mismo, o sea, a final de cuentas se trata de eso, en dónde estoy parado, ¿no? Por eso tocar fondo es tan complicado verlo, o sea, la persona tiene que estar a digamos, una situación límite para saber esto. Cuando hay una muerte nos pasa, es cuando empezamos a pensar en nuestra propia muerte. Híjole, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿No? El dolor que nos causa esa pérdida. En este caso de la viuda, se queda pensando en eso y lo tiene en su conciencia, pero luego lo manda al inconsciente, porque en el sueño sale. En su sueño sale digamos, esta imagen de que le dice, yo toqué fondo y no salí de ahí. Lo que significa para esa persona es algo como muy, muy, muy personal, porque la mueve y se despierta y luego se queda y recuerda el sueño, porque a veces soñamos y no nos acordamos, pero si al despertar recordamos algo nos está diciendo el inconsciente. ¿Qué le está diciendo? Que esa etapa de vida, que todavía tiene que seguir viviendo, que tiene que salir adelante. Muchas veces cuando se va la pareja, se muere una parte de uno, se muere esa parte que era la parte de pareja, esa parte se va y entonces ya quedo soltero y yo no sé qué hacer con mi vida si estoy soltera, porque una cosa es ser soltera y otra cosa es estar sola, porque entonces a final de cuentas se trata de esas dos cosas. Y entonces esta imagen, estas palabras de tocar fondo, quiere decir que a lo mejor esta persona que falleció vivió una vida extrema que la llevó a ese punto, como para decir que tocó fondo. Pero eso solamente es algo que tiene en el inconsciente la persona que lo soñó. ¿Quién sabe si sucedió así o no? Pero ella lo tiene grabado de esa manera. Y para ella es tan importante que tiene que hacer algo con eso que escuchó, que soñó, que sintió. Y eso la va a mover. A lo mejor para esa persona ese era su fondo, ¿no? Que alguien le dijera, oye, despierta, sigues viva, sigue avanzando, cambia, porque si no vas a terminar como yo, muerto, ¿no? Porque ¿cuál será eso? Pues al final de cuentas es una viuda, estamos hablando de que su pareja se muere. Entonces es bien difícil eso, porque como es tan personal, tendríamos que ser muy cuidadosos y dejar de señalar, ay, es que ya tocaste fondo. Por ejemplo, este amigo que está en el hospital, acercarse y decir, oye, pues es que ya, ¿no? Ya cambia tu vida.
¿no? Y entonces de repente el otro, no, sí, sí, voy a cambiar. Pero al final de cuentas, ¿quiénes somos para decirle al otro que cambie su vida? Que hasta ahí llegó. Tal vez podemos acompañarlo en ese camino. Y creo que ahí es donde entra la parte más difícil, este acompañamiento como amigos. Porque tú estás viendo que tu amigo se está destruyendo y tú estás acompañando y viendo eso, eres testigo de eso y no puedes hacer nada. Le puedes decir, le puedes mandarlo a curso, lo puedes, no sé, mandarle el mejor cardiólogo, le puedes hacer lo que tú quieras, pero si el otro no quiere cambiar nada, va a seguir ese camino, ¿no? Y a lo mejor pensaremos, si lo pensamos en una adicción, todo depende las circunstancias de vida de la persona. Hay personas, y por ejemplo, que viven en la calle, que tienen como adicciones ya muy fuertes, ¿no? Entonces, viven completamente en la calle, desconectados aparentemente de la sociedad. Me decía, recuerdo un maestro de la universidad que decía que eran los sin sentido, les llamaba así, la gente sin sentido. Y yo me quedaba pensando mucho en, ¿realmente no tienen un sentido? ¿O es tan fuerte lo que sienten que prefieren vivir aislados? Prefieren perderse en ese otro mundo, en esa otra realidad, porque no pueden con lo que están viviendo, porque la familia no les dio las condiciones para pues salir adelante en ese núcleo familiar y se tienen que alejar de la familia. A veces la familia no te permite salir porque tú quieres salir y te jalan. Es como cuando alguien se está ahogando y tú lo vas a ayudar, ¿qué hace la persona? Te jala, ¿no? Te empuja porque quiere respirar y te lleva para abajo. Entonces muchas veces los que están a nuestro alrededor no nos ayudan a eso, pero a final de cuentas sigue siendo nuestra decisión, porque nosotros tomamos las riendas de nuestra vida. No podemos escudarnos siempre con el que, ay, es que tuve una infancia triste, es que bueno, me pasó esto, me pasó aquello. Sí, a todos nos pasaron cosas. Claro que a uno les pasaron cosas tan terribles, tan difíciles, que muchas veces ni siquiera tenían una conciencia para poder decir no. Y entonces no podemos juzgar que por eso, a final de cuentas, no salen adelante, ¿no? O no cambian su vida. Pues sí, porque no tienen la conciencia o no tienen esta forma o no saben cómo hacerlo. Entonces, este límite que tú mencionas, que estoy casi llegando a mi límite, tiene mucho que ver con estos recursos emocionales que tenemos cada quien, con ese tanque de oxígeno que cada quien carga y que nos permite salir a flote. Si nosotros pensamos una persona que tiene una depresión profunda y que tiene pensamientos suicidas, pero todo el tiempo la ves alegre, no sé si te ha tocado que está así. No, pues es que siempre se está sonriendo, es muy sociable, pero en realidad no sabemos que por dentro trae una depresión. Y un día ya no está aquí, se suicida, por ejemplo. Y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuve ahí? Digamos, esa partida, digamos, esa persona tocó fondo, ¿no? Esa persona llegó a su límite y dijo, yo hasta aquí, yo decido, porque esto ya no fue algo biológico, ¿no? Esto no fue algo inesperado para, digamos, porque estaba con una enfermedad, sino fue algo inesperado para los demás, pero era algo que él ya venía pensando y que en un momento lo hizo. En ese momento, muchas veces no es como querer dejar de vivir, sino querer dejar de sentir, querer dejar de sufrir. Entonces el fondo puede ser esa imagen. El fondo puede ser esta enfermedad. El fondo puede ser una adicción que te lleve a perder familia, vínculos. El fondo puede ser que se alejen tus hijos, que no te hablen. El fondo puede ser la pérdida de un ser querido, una mamá, un papá, un hijo, un hermano, ¿no? El fondo es caí, a lo mejor de alguna manera las condiciones me llevaron a la cárcel. Estoy en la cárcel sufriendo esto. El fondo es hasta, hay gente que dices, bueno, pues lo que te pasó no es nada.
¿no? Y como que minimiza lo que le pasó a la otra persona. Ajá. Bueno, pues es que a ti lo único que te pasó fue esto, y entonces minimiza, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar en esa situación de minimizar lo que le está pasando a la otra persona. Por eso digo que es bien difícil como amigo ir acompañando a alguien y estar viendo esto, o que nos estén viendo cómo estamos destruyendo a veces nuestra vida, porque así nos dicen, es que estás destruyendo tu vida, ¿no? Pero a final de cuentas, solamente podemos ser espectadores, porque la persona que lo está viviendo es la única que puede salir a flote. Y si su decisión es quedarse en el fondo, respetar esa decisión va a ser muy complicado, ¿no? Porque entonces empiezan los hubieras. Lo hubiera dicho, hubiera hablado, lo hubiera acompañado, ¿no? Y entonces ahí, a final de cuentas, lo único que podemos hacer es que a partir de esa experiencia, a lo mejor los que tocamos fondo fuimos nosotros, ¿no? No la otra persona, sino nosotros, porque nos vimos reflejados ahí, proyectamos algo en esa persona que nos movió de tal forma que decidimos cambiar nuestra vida. Decidí ir a terapia, decidí ir a hacer ejercicio, decidí ahora sí cuidarme de la enfermedad que tengo. Y entonces empezamos a tomar ciertas decisiones que empiezan a beneficiar. Y entonces nos vamos recuperando poco a poco. Pero algo de lo que más hemos notado o he visto es que las emociones se las guardan. Sí. Y no decimos. Y yo les digo mucho a mis pacientes que se escuchen a sí mismos, porque no nos escuchamos. Escuchamos a todos, lo que nos dice mamá, lo que nos dice papá, los hermanos, los amigos, los maestros, es más, hasta el psicólogo lo escuchamos. Pero a nosotros no nos escuchamos. O sea, yo no escucho ese malestar que siento. Y muchas veces el cuerpo lo grita y tú a lo mejor lo has escuchado, donde uno se empieza a enfermar y dices, bueno, ¿por qué me enfermé de la garganta? Somatiza muchas cosas y diste en el clavo en muchas cosas, Alice, que digo, y sí les digo, a los que me pidieron el programa, ¿no? Hagan cita con Alice. Neta, hagan cita y trabajen con sus emociones. O con el psicólogo que ustedes quieran, pero yo la verdad sí te hago promoción en ese video. Hagan cita con Alice. Gracias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas diste en un clavo, no dicen las emociones, no las externan. Y hay un punto muy, muy importante tomando estos 3 ejemplos, ¿no? Bueno, yo ya no estoy en terapia, pero pasa con estas 2 personas de que a lo mejor no tienen a quién externárselos, porque digo, a la persona que le dio el infarto dicen, se lo digo a mi pareja, o sea, va a decir pues que tire la toalla y que todo esto, entonces me voy a ver mal. ¿Cómo es posible que me voy a ver mal? Yo proyecto, la verdad no sé, ¿no? Toda esta educación norteña, ¿no? De que el hombre es el que se faja los pantalones y es el que dice, ¿cómo me voy a ver débil? ¿No? Entonces, quiero proyectar ahí, ¿no? Peco yo de hablador al decir. Y para esta persona que enviudó es de decir, bueno, es que no tengo con quién hablar y todo esto, mis hijos no me pelan porque también tienen su vida, más aparte, para eso está el terapeuta, señores. Para eso está el terapeuta. O sea, no tienen por qué justamente desembocar todas estas emociones con alguien de su núcleo. Puede ser alguien externo y puede ayudar justamente a que si ya tocaste fondo, pues darte este empujoncito para salir arriba y liberarte de el oxígeno, ¿no? Y justamente vemos esto de somatizar, ¿no? La persona que tuvo el infarto llegó al infarto por una situación biológica de que tanto estrés, tanta tristeza, tanto todo, su
órgano cardíaco ya no pudo de tanta presión, ¿no? Porque se genera cortisol y todo este tipo de cuestiones que dices, pues ya no. En el caso yo de la viuda, sí, me acuerdo muy bien que siempre está con el dolor de espalda, siempre está con el dolor de cabeza y que enchocheate con el ketorolaco, con el ketoprofeno, con la vitamina B, con todo, ¿no? Y siempre está con el dolor de cuerpo. Y dices, es que ya tu cuerpo no resiste. ¿Cómo? Oh, por favor, desemboquen esas emociones porque va a llegar un momento en el que ni tu mente ni tu cuerpo va a poder resistir lo que de verdad estás viviendo. Uh-huh. Creo que dice un punto clave. Y no lo diría que solo los norteños, en general, nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros, porque nos dicen que somos a veces, lo que nos hace es que no hay que ser egoístas y no hay que pensar en uno, que siempre hay que pensar en los demás. Sí. Crecemos así. Luego, si te caes, levántate, no llores. O sea, también una educación que nos han dado es para ser fuertes, porque si no eres fuerte, viene el otro y te devora. Digamos que esa es la ley de la selva, ¿no? Uh-huh. Si yo lo pienso en una historia personal, así era. O sea, o te defiendes o te daban en la torre. Y uh-huh. Entonces, ¿qué haces? Te defiendes. O hay gente que aprende a que siempre le pase de todo. O sea, hay personas que en serio les pasa de todo. Y dices, bueno, ¿y por qué no te quitaste? De repente cuando llegan a terapia y se dan cuenta que tenían esa posibilidad de movimiento, pero que en ese momento no lo pensaron, es muy fuerte. Porque entonces es responsabilizarte de muchas de las cosas que te pasan, ¿no? Ok, naciste en esta familia, no la elegiste. Bueno, habrá religiones que te dicen que sí la eliges, ¿no? Que uno elige a los papás. Que justamente ayer estaba hablando con Juan de eso, justamente. Entonces, si elegimos a los papás, bueno, okay, dependen las religiones, pero bueno, pensando así, tú como este bebé que llegas a esta familia, tú llegas, a final de cuentas, con unos padres o una madre o una familia que te acoge de diferente forma, ¿no? Habrá quien de veras quiera que estés ahí, habrá quien te rechace, habrá quien te ame, habrá quien te odie, habrá quien no te acompaña, habrá quien te abandona, o sea, todo lo que puede pasarnos en una infancia, ¿no? Si tenemos, digamos, más o menos condiciones emocionales donde tenemos unos papás más o menos estables y que, digamos, nos pueden llevar un papá, una mamá o un cuidador, llámenle cuidador porque puede ser la abuelita, puede ser el tío, puede ser hasta el vecino, la vecina que nos ayude. Pero hay alguien que nos enseña que hay otras formas de ver la vida, es cuando empezamos a ver estos referentes. Porque lo que conozco es solo lo que está dentro de mi núcleo familiar. Pero cuando empiezo a ver que del lado digamos que de la cerca que está enfrente hay otra cosa, empiezo a dudar y a cuestionar lo que me enseñaron. Entonces, si solo me quedo con lo que me enseñaron en la familia, mi mente no va a estar como tan abierta a todo lo que venga. A lo mejor no voy a tener tantos recursos emocionales como podría aprenderlos de otros lados. Entonces está la escuela, porque primero está la familia, luego la escuela. Y después está, a final de cuentas, también está la parte de la religión, a lo mejor son muy religiosos, o sea, las creencias, ¿no? Y entonces son diferentes factores que nos van dotando como de herramientas, por decirlo así de una manera, emocionales que nos permiten salir adelante en ciertas situaciones. Si en nuestra familia pasa algo terrible y lo que hacen es callar, habemos, no sé, personas que nos han pasado cosas terribles y ¿qué hacen? Se quedan calladas. ¿Pero por qué? Porque así les enseñaron en la familia. De eso no se habla. Eso no pasó. Si no lo menciono, parecería que no pasó. Y entonces la persona crece guardando estas emociones. Y entonces le pasa algo similar y se le hace normal, ¿no? Porque es lo que conozco.
porque si me pega, pues si mi pareja me pega, pues no hay problema, porque así me demostraban el amor, ¿no? Para ellos era educarme, para él es amarme. Celarme es una forma de amor, ¿no? Y dice, pues que me ama, me cuida. Sí, te cuida tanto que te controla, ¿no? Que algún día agarremos un tema de esos, del control de la pareja. Eso es muy bueno, un tema que tiene que ver con eso. Pero precisamente, porque tocar fondo puede ser justamente una relación donde a lo mejor me estoy dañando tanto al estar ahí que no puedo zafarme. Y entonces lo terminan y regresan. Terminan y regresan. Y entonces ahora les llaman, es que es una relación tóxica. Y está muy de moda eso de lo tóxico. Y entonces, bueno, pues si lo vemos por el lado de que es radioactivo y que nos hace daño y que nos va a matar, pues sí es tóxico. Va a llegar un momento que esto va a tronar, ¿no? De la forma que trona. Y entonces la persona puede salir de una relación muy lastimada y entrar en una depresión o ya haber estado en una depresión. Entonces, fíjate cómo tocar fondo puede ser relacionado con todo, desde una mala experiencia con la pareja, desde una infancia terrible, desde una adolescencia donde hubo a lo mejor mucha soledad, ¿no? Donde hubo a lo mejor abuso, donde hubo a lo mejor un acercamiento a las adicciones, a las drogas. Y esas son nuestras salidas a veces, ¿no? Porque no sé expresar lo que siento. Entonces me adormezco con medicina, con droga, con a lo mejor adicciones, de todo tipo, porque hasta la gente que es adicta al trabajo, ¿no? Y todo el tiempo está trabajando. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas es lo único que puede controlar en su vida. Lo demás está fuera del control, pero al menos el trabajo es algo que se puede meter. Llamemos adicción al trabajo, a la pareja, a alguna sustancia tóxica. A la comida. ¿No? A la comida. En este caso, fíjate, piensa bien esta parte de los atracones que se dan, ¿no? Y que te dicen, es que ya toqué fondo, ya comí 20 cajas de galletas, ¿no? O no sé. Porque los atracones son tremendos y puede ser con cualquier cosa. Entonces, de repente es así terrible. Que de repente dices, ¿cómo? Pero de alguna manera esta persona tiene algo que decir y no lo puede expresar. Y entonces todas estas obsesiones o todas estas salidas o todas estas condiciones nos llevan a eso. Pero cuando empiezas a hablar y a liberar, te vas sintiendo más ligero. Ligero en todo sentido. Solamente el hecho de que te escuche alguien y no te juzgue. Porque lo primero que hacemos es dar nuestra opinión, ¿no? Y te dice, es que me está... pero es que tú tienes la culpa. Pues ya te dije. Vas otra vez. Ya te dije que no regreses con ella o con él. Pero no entiendes. Ya tú. Y entonces de repente dejamos de decir lo que pensamos porque la otra persona nos pone para y no nos permite. Por eso el terapeuta a veces ayuda mucho en ese sentido. Cuando vas con un psicólogo y no te sientes con confianza, tienes que permitir que fluya el proceso. Si aún así no te sientes en confianza, buscas otro. Porque para eso se trata, a final de cuentas, eso se trata, que estés con alguien que te sientas tranquilo, confiado y que sepas que te va a escuchar. Porque a final de cuentas, eso que te pasa tú lo sabes. Y está pero tan guardado que a veces crees que no lo sabes. Es que no sé qué me está pasando. Es que por más que quiero dejar de tomar no puedo, o es que por más que quiero separarme no puedo, es que por más, y entonces te dicen, es que no sé qué me pasa, dígame y entonces quieren que el otro le diga qué le pasa. Entonces en el análisis justo vemos estas condiciones que lo llevaron a ese punto. ¿Y qué más podría hacer? ¿Qué otra cosa podría ser diferente? Que seguramente ya lo ha hecho, pero no ha tenido como esa fortaleza para continuar por ese camino, ¿no? Es como saber salir del laberinto y decidir no salir porque al final de cuentas en el laberinto es lo único que conozco. Es lo que hay, esa es la zona de confort. No importa que esté sufriendo, no importa que me esté ahogando, no importa que me esté muriendo, pero para mí es una zona de confort porque me da miedo salir de eso. Porque me pueden dejar de querer, porque me van a abandonar,
porque ya no los voy a tener, porque me van a juzgar. Entonces, por eso también es tan difícil salir del fondo. Se genera una zona de confort que te quedas ahí y dices, aquí estoy bien, yo me la estoy pasando bien. ¿El problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Los otros? Pues que vayan a terapia, yo estoy bien. ¿No te dicen luego así? Sí, o sea, a mí me viene la frase, mejor malo por conocido que bueno por conocer, o sea, es lo primero que se me viene a la cabeza, porque es ese miedo a juzgar, es ese miedo a que te digan estás mal, es ese miedo y a decir, pues, ¿sabes qué? Es que tenía la oportunidad y no la vi, ¿no? Es ese miedo a hacerse responsable. Me queda una frase, o sea, hablando con Juan ayer y de cosas, ¿no? Que luego las mamás mexicanas dicen, ay, ya voy a mandar a la chingada a todos y quién sabe qué vayan a hacer sin mí, ¿no? Pero no lo hacen, o sea, no lo hacen y siguen con esta situación, ¿no? Que a lo mejor es muy dañina, ¿no? En el que, no sé, imaginemos, es una proyección de que la familia es muy tóxica, ¿no? En el aspecto de, ¿saben qué? Ya, porque siempre que llego hay problemas y todo esto, y la verdad yo me siento muy mal, ya, mejor me voy y ustedes se hacen bolas, ¿no? Y pues hazlo, mami, o sea, hazlo, realízalo. Si de verdad esto te va a dar calma, te va a dar paz y va a hacer que tu crecimiento, o sea, hazlo. Obviamente, realiza bien las cosas. Es un ejemplo así muy burdo, ¿no? Porque hay cuestiones que van a decir, ¿sabes qué? Pues vamos a poner los puntos sobre las is. Y si no, pues saben que sean autónomos, autosuficientes y, ¿no? Hablando de que ya los hijos son grandes, ¿no? O con que vas con el marido y que no es que siempre llegas bien borracho y todo lo que, pues déjalo. O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te hace que estés ahí? Y es justamente, vengo a la frase, mejor malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque, bueno, es que ya estoy aquí, ya lo conozco, ya esto, ¿qué voy a hacer otra vez a empezar de nuevo? ¿Qué voy a hacer? En el caso de los hijos, ¿no? A lo mejor tenemos que vivir todos en la misma casa, pero tú sabes que yo hago mi vida, hago, salgo, realizo y que ellos pues ya se hagan bolas, ya tienen manitas, ¿no? Pues ya que se hagan cargo, ¿no? De algunas situaciones y punto. ¿Por qué el hecho de estar en ese fondo, ¿no? Con ese tanque de oxígeno y que nada más sales a rellenarlo en vez de como todo buzo, pues no puede hacer su vida en el agua, no, al contrario, él va, se mete, se sumerge, hace, pero su vida la hace en tierra, así de sencillo, porque el hecho, entonces, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Pues la gente luego es tan obstinada, tan terca, que les gusta estar ahí porque ya aprendió a vivir ahí, aunque no es lo sano, ¿no? Y es algo bastante fuerte, lo veo con mis pacientes, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal hace poco, le hice su dieta, todo bien bonito, le pregunté qué comía, nada más le di técnicas culinarias para quitar minerales. Y yo soy de los nutriólogos que siempre pregunta una vez a la semana cómo vas, cómo te sientes y todo esto. Me contestó su esposa, a mi marido no le gusta la dieta, discúlpenme, pero ya no necesitamos de sus servicios. Y yo, déjeme por favor hablar con su marido de la importancia que tiene esto, porque si no le sirven los riñones, pues va a tener que tener un trasplante. No, es que él quiere comer igual y dice que de todos modos se va a morir. Y yo dije, señora, ¿cómo es posible de que me esté diciendo eso? ¿No? Pero volvemos, malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Creo que este pensamiento de, pues de algo me voy a morir es muy común, más común de lo que creemos. Lo he escuchado en muchas personas.
Y es a veces, tú como profesionista que van y te dicen, ¿no? Es que quiero cambiar mi vida, mis hábitos, todo esto. Y entonces tú haces tu trabajo. Entonces aquí es también ver hasta dónde podemos intervenir como profesionistas y hasta dónde podemos intervenir, por ejemplo, como personas, como amigos, como en este caso la esposa. Si tu esposo te dice, pues de algo me voy a morir, y de repente manda por delante a la esposa para que conteste, porque él no tiene, porque a él se le dificulta, porque no voy a decir que no tiene, se le dificulta enfrentarte y decirte, ¿sabes qué? Pues ya la voy a dejar, porque sabe lo que le vas a responder, ¿no? A final de cuentas, por eso mandan, muchas veces, dicen, siempre mandan por delante a alguien, ¿no? Al mensajero. Luego hasta nos enojamos con el pobre mensajero, porque qué culpa tiene, solo es el mensajero. Pero no, eso es no afrontar una realidad. La realidad es que hay un problema y que a final de cuentas puede haber una solución que prolongue o que extienda su vida o que tenga una calidad de vida, pero hay gente que ya no está dispuesta. Hay gente que prefiere que si su vida van a ser 2 años, sean esos 2 años, a prolongarla 20 años. Pero a final de cuentas estamos hablando de decisiones. Yo no sé si sea por necedad, por terquedad, no sé. Lo único que puedo pensar es en las condiciones emocionales y psíquicas que tiene una persona que no le permite ver más allá de eso, porque tiene un temor terrible a hacer algo diferente, porque es responsabilizarse de sus acciones. Hay enfermedades que tienen que ver con nuestros hábitos. Hay enfermedades que no tienen que ver con algo genético, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, el COVID, que tiene que ver con algo ambiental. Pero a final de cuentas, ¿cómo nos relacionamos con todos estos elementos? Tiene mucho que ver cómo pensamos, cómo sentimos, cómo lo expresamos. Entonces, quedarnos con una idea de que solo por necedad no lo hacemos, sino más bien hay que ir un poco más allá. ¿Qué está detrás de esa necedad? Ha de haber un temor terrible a aceptar que tiene que cambiar toda su vida, que tiene que depender de los demás para poder salir adelante. Y eso, hay gente que no puede con eso. Entonces, prefiero morir a que el otro cargue conmigo. Y es una realidad muy complicada. Entonces, por eso te digo que a veces va más allá y nosotros, como personas, somos los primeros en señalarle al otro. Pero cuando nos señalan algo a nosotros, hasta nos enojamos, nos molestamos, ay, no sé, y lo negamos, ¿Sí? ¿no? Y eso que niegas, pues aguas, porque hay algo de eso. Sí, lo que te choca, te checa. Exactamente. Y muchas veces en el otro lo vemos, en nosotros no. En el otro queremos que lo cambie, nosotros no. Aunque también nosotros estamos en el fondo, ¿no? Justamente eso que dijiste, hay gente que solo busca ayuda momentáneamente, como esta idea que tienes de que solo van y llenan el tanque de oxígeno y regresan a lo mismo. Precisamente, solo buscan ayuda momentánea, pero siguen en lo mismo. Entonces, yo aquí pienso mucho que sí tiene que ver las condiciones ambientales o todo lo que viviste, pero también tiene mucho que ver en qué momento tienes una conciencia que te haga cambiar tu vida, a donde tú la quieras llevar. A donde te quiera llevar la vida es una cosa, a donde tú quieras ir es otra cosa, porque al final de cuentas la familia siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, la familia es algo que no vamos a poder zafarnos tan fácil, pero podemos decidir hasta dónde intervienen poniendo estos límites, hasta dónde yo voy a permitir que esta madre que explota y que dice que va a mandar a todos a volar porque está harta, solo fue una descarga, pero en realidad no quiere hacer eso, porque ella depende mucho de estos hijos, de esta familia, porque hay mamás que se van, y me refiero físicamente, se van de este plano espiritual, ¿y qué pasa con esa familia? Se derrumba.
porque a veces un miembro es el que une, y entonces empieza otra vez una dinámica diferente. Por eso tocar fondo y salir de ahí, pues no es tan sencillo, porque son muchas condiciones. Se tratan de condiciones de vida, de pensamiento. Hay gente que tiene ideas muy arraigadas que por más que puedan ir al terapeuta, no hay manera. La conciencia que vas adquiriendo conforme vas creciendo, hay gente que no tiene como esa capacidad reflexiva, y no porque sean tontos, ¿no? Es que no entiendes, no, es porque a final de cuentas las condiciones de vida no le han permitido abrir esa conciencia. Y es complicado, por eso es tan difícil, y por eso digo que es un tema muy amplio, porque entonces nos vamos, y si te fijas, nos hemos ido de una cosa a otra, y hemos brincado tratando de ver qué condiciones nos pueden llevar a eso. Si quieres podemos ir, al menos no en lista, pero sí pensando que puede ser uno, pues, cómo expresamos estas emociones. Primero, cómo las sentimos, cómo las reconocemos, porque una cosa es sentirlas, y eso que siento, ponerle un nombre, y luego expresarlo. Entonces es como todo un proceso. Esto que yo estoy sintiendo se llama enojo, ¿no? Se llama tristeza, se llama, no sé, amor. ¿Y eso cómo lo expreso? Si estoy enojada, puedo gritar, insultar, golpear, o puedo hablarlo. Igual con el amor, yo te amo, pero no sé expresártelo, y lo único que sé es celarte, porque estoy muy inseguro de mí, y lo único que quiero es controlarte. Entonces te quiero tener aquí, porque eres de mi propiedad, eres como un objeto para mí. Y entonces es lo único que sé y lo hago. Y entonces la otra persona se deja llevar y nos dejamos hundir. Y ahí es donde tenemos que decidir qué hacer. Si nos quedamos en el fondo, al menos que tenga yo conciencia de eso. Este señor te dice, pues de algo me voy a morir. Es hasta absurdo, y dices, bueno, es que no se supone que por lógica peleas para seguir viviendo. No, por algo llegaste a mí, así de sencillo. Pues por algo llegaste a mí porque tienes una necesidad de sanar, ¿no? Sí, pero hay algo que aprendí, y es muy duro. No podemos salvar a todos. Ah, no. Y porque a final de cuentas, ¿quiénes seríamos para salvarlo? O sea, ¿en qué lugar nos estamos poniendo? Así es que yo tengo la solución, ven conmigo. No. Lo que sí podemos hacer es acompañarlos, escucharlos. Y van con todo mundo antes de ir con el psicólogo. Es más, van con el brujo, con el que les da la carta, con la amiga, con el doctor, al doctor le cuenta todo. Es más, te sientas a esperar en la sala de espera y le cuentas al de al lado todo lo que te está pasando. Menos al terapeuta. Menos al terapeuta. Precisamente porque ya entrar a terapia implica este encuentro con uno. Este espejito que pues no, ya sabes lo que te va a decir y no te gusta escucharlo, y entonces pues prolongo esto para no ir. Pero una vez que voy, siempre va a quedar algo, y siempre se enojan luego con nosotros, se enojan con el terapeuta, es que usted y no sé qué, y se van, pero luego regresa. Hay quien no regresa, pero habrá quien sí tiene esa capacidad y regresa y dice, no, es que lo que mi hijo tenía, pues sí, ¿no? Sí, me pasa esto. Y entonces de repente no es que tengamos la respuesta nosotros. Lo que hacemos es acompañarlos y hacer que se escuchen a sí mismos. Y creo que en ese eco es donde empiezan a encontrar la respuesta a ellos, el camino, esa luz que necesitan para salir del fondo. Y si te vas a quedar en el fondo, al menos seas consciente que estás ahí, ¿no? Y de lo que te estás haciendo. Porque bueno, yo ya sé. Y aún así va a haber algo de tu conciencia que no se toca. Porque al final de cuentas sigues estando ahí. Uh-huh. No sé, bueno, no sé cómo el tema dio para mucho, pero bueno. Sí, y da para muchísimo más, por eso te dije, yo creo que tenemos que hacer una serie de programas porque, o sea, da para mucho. Y yo siempre recuerdo una frase que me ha dicho Juan, me ha dicho Nora, me ha dicho Sara, ¿no? De que un buen terapeuta no te va a dar la respuesta, te va a dar la pregunta correcta, ¿no? Siempre
es esa linealidad, ¿no? Entre ustedes que son este grupo de psicólogos que me han brindado tanto conocimiento. Pero bueno, tenemos muchísimo más que ver, ¿no? Esto es una tela de mucho cortar y yo creo que lo podemos hacer en otros programas subsecuentes. De verdad, me quedé picado, pero pues el tiempo es nuestro peor enemigo aquí en las redes sociales y en la televisión, ¿verdad? Eh, no sabes cómo te agradezco esto. Espero que a las personas que nos vean les funcione y que a los que me solicitaron el video, de verdad, de verdad, de verdad, sea un parteaguas para que busquen esta ayuda. Reitero, Alice, dime dónde te podemos contactar para sacar cita contigo. Bueno, pues a mi número telefónico es el 55 72 44 40 14 o a mi correo electrónico que es PSIC, o sea, pix.alicia.santamaria@gmail.com. Ahí me pueden encontrar. Con que me echen una llamadita, un mensajito, yo me comunico. A veces estoy un poco ocupada, pero yo siempre respondo los mensajitos. De preferencia, mándenme mensajito o correo y yo con gusto regreso la llamada y nos organizamos. Pero bueno, agradezco mucho la invitación. No, al contrario, gracias a ti y pues vamos a seguir trabajando juntos, Alice, porque de verdad son cosas que a lo mejor uno da por hecho, ¿no? Es el clásico de ya toqué fondo, es una frase tan fuerte y vean qué contexto ya va y ya salió otra, ¿no? De algo me he de morir y que va ligada. Al final de cuentas, pues va ligada, ¿no? Va, como quien dice, va junto con pegado, pero ya lo veremos en otro programa. Nada más nos ponemos de acuerdo en fechas y seguimos trabajando. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco a todos y bueno, estamos aquí. Vamos a seguir aquí participando. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos a la próxima emisión. Recuerden dejar sus comentarios y ya saben, contacten a la especialista que de verdad es fantástica. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.